Miércoles 1 de noviembre del 2022. Qué gusto saludarles, amigas y amigos. Bienvenidos sean ustedes a la emisión estelar de Noticias 7. Nosotros tendremos importante información para compartirla con cada uno de ustedes. Hacemos una invitación también para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es. Recuerden que somos retransmitidos por Radio Pública FM y también nos pueden seguir y, ¿por qué no?, participar de nuestros espacios informativos a través de nuestras redes sociales. Vamos a iniciar, pero antes saludamos con nuestro compañero Felipe Espinosa. ¿Qué tal, Feli? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Vero, querida, amigos televidentes, sean todos ustedes bienvenidos y como cada noche agradecerles por abrirnos las puertas de sus hogares y acompañarnos estos 60 minutos llenos de información en un día bastante álgido, por supuesto, en la capital y en todo el territorio nacional. Vamos enseguida con los detalles de las noticias, amigos. Ante la situación que se vive en las dos provincias de la costa, el presidente de la República, Guillermo Lasso, se pronunció en un mensaje a la nación e indicó las acciones a tomar para contrarrestar lo sucedido. Escuchemos qué dijo el primer mandatario. 2 horas de verdadero temor, estruendos y ataques coordinados se registraron en zonas de Guayaquil y Esmeraldas. Bandas narcodelictivas trataron de intimidar al Estado para que no tocaran a sus integrantes recluidos en la penitenciaria del litoral. A la 1 de la mañana con 35 minutos se produjo el primer atentado en una gasolinera de Pascuales. Fue el primero de una docena de incidentes. Allí se detonó una bomba artesanal en un taxi. Minutos más tarde, en Twitter aparecían más videos de incendios en distintos puntos de Guayaquil. Los antisociales se trasladaban en motocicletas y lanzaban explosivos contra vehículos o en la vía pública y luego generaban conmoción. Atentados viles y cobardes ocurridos esta madrugada en Guayaquil y Esmeraldas. Desde las 23 horas se han evidenciado varios hechos de violencia. Pero esto no fue todo, porque también se atentó contra la vida de los policías que realizaban patrullajes por las calles o guardias en las UPC. Y en la tarde, a plena luz del día, Durán se convirtió en un campo de batalla por las balaceras entre la policía y los delincuentes, así como nuevos atentados explosivos. El gobierno rechazó categóricamente estos atentados tanto de coches bomba como de artefactos explosivos, y la Policía Nacional aseguró que no se dejará intimidar. No vamos a bajar la guardia, no crean que estas situaciones van a atemorizar y menos quitar el ánimo y la moral a una institución que está formada justamente para esto. La influencia de los carteles extranjeros ha hecho que surjan 12 atentados como amenaza para disuadir a las autoridades de efectuar acciones en el sistema penitenciario, en un modus operandi que por primera vez en la historia del Ecuador lamenta experimentar. Lautaro Andrade, Noticias 7. Vamos con más información en el mismo tema y le contamos que 5 servidores policiales fueron asesinados este 1 de noviembre en varios atentados. 2 de ellos murieron en un ataque a la madrugada de este martes, mientras que otros 3 en el mediodía. La institución policial señaló que no descansará hasta dar con los responsables. Los primeros policías asesinados se registraron a las 2 horas con 10 minutos de este martes 1 de noviembre en la calle 17 y Cuenca, en el sector de Portete. Producto del ataque perdieron la vida Félix Eduardo Contreras y Rommel Stalin Chunata. Los servidores policiales fueron interceptados por un vehículo gris a bordo del que se habían encontrado antisociales, los mismos que habrían realizado detonaciones de arma de fuego en contra de la humanidad de los servidores policiales. En la madrugada otros 2 policías también resultaron heridos. Uno de ellos deberá someterse a una cirugía. Otro ataque se registró a eso del mediodía. Delincuentes fuertemente armados mataron a otros 2 policías, esta vez en Durán. En el vehículo se pueden ver las huellas que dejó el ataque. Inmediatamente se desplegó un operativo para capturar a los sospechosos, quienes huyeron a pie. Videos de cámaras de seguridad dejan ver cómo uno de ellos, al verse acorralado, tira su ametrallador al piso y se entrega a los uniformados. Asimismo, se le está solicitando a la señora médica, al momento lo están verificando. En el operativo también se decomisaron 2 fusiles, 3 pistolas, munición de diferente calibre y 2 vehículos. En otro hecho también se registró el ataque a una UPC en el suburbio de Guayaquil que dejó otro policía asesinado. Todo quedó grabado en video. En este último ataque 3 policías perdieron la vida. Se trata del sargento Hugo Vicente Dávila y los cabos Jimmy Robert Zarango y Marlon Alberto Isa. Desde el Ministerio del Interior se rechaza todos los
los atentados contra la Policía Nacional. Quiero primero rechazar enfáticamente estos actos de violencia que lastimosamente el día de hoy empañan las filas policiales. Vamos a luchar porque este crimen contra nuestros compañeros no quede en la impunidad. Según el ministro del Interior, Juan Zapata, en lo que va del año ya son 64 policías asesinados en el cumplimiento de su deber. Edison Saavedra, Noticias 7. El presidente de la República, Guillermo Lasso, declara el estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas precisamente por los hechos acontecidos, así como también se pronunció en un mensaje a la nación con otras medidas para combatir la inseguridad latente, sobre todo en estas dos provincias de nuestro país. El crimen organizado cruzó los límites. Así lo dijo el presidente Guillermo Lasso en cadena nacional para rechazar el asesinato de servidores policiales y la colocación de explosivos en Guayaquil y Esmeraldas. Por eso, la primera medida a tomar será restringir la libre movilidad en dos provincias y trasladarse cuanto antes al puerto principal. Estoy viajando a Guayaquil a liderar el puesto de mando unificado. Estoy declarando el estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas y el toque de queda a partir de las 9 de la noche. Es decir, el decreto entrará en vigencia a puertas del feriado, en dos de las provincias más turísticas del país. Pero esta no será la única acción contra el crimen organizado. Las fuerzas del orden van a intensificar sus operativos para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Guayas y Esmeraldas. El primer mandatario aseguró que los equipos de defensa y seguridad enfrentarán con determinación a las amenazas de las organizaciones transnacionales y envió también un nuevo mensaje. No nos temblará la mano a la hora de responder como se debe. Y cuidado con apelar a los derechos humanos para solapar la delincuencia. Ante la coyuntura, el presidente canceló su viaje personal que tenía previsto a la localidad de Orlando, en Estados Unidos, entre el 2 y 6 de noviembre. En una carta dirigida al titular de la Asamblea Nacional, el jefe de Estado confirmó que se quedará en el Ecuador para continuar con las acciones mencionadas en la cadena. El último estado de excepción en Guayaquil concluyó el 15 de octubre, cuando se tomó la medida por los atentados en Cristo del Consuelo, el 14 de agosto. Lautaro Andrade, Noticias 7. Los 8 guías penitenciarios que permanecían retenidos en la cárcel de Esmeraldas fueron liberados. Además, más de 200 internos fueron trasladados desde la penitenciaría del Litoral a la cárcel del Rodeo en Puerto Viejo. Una alerta de amotinamiento en la cárcel de Esmeraldas en las primeras horas de este martes encendió las alertas de la Policía Nacional. Los internos rechazaban el traslado de reos del pabellón 8 y 9. Producto de ello, tomaron como rehenes a 8 guías penitenciarios. Sin embargo, a eso del mediodía, el SNAI confirmó la liberación de los agentes retenidos. Según el comandante general de policía, esto fue en respuesta al accionar policial. Estamos trabajando y precisamente este trabajo que estamos realizando, estas operaciones son las que tratan de ser intimidadas y eso no lo podemos permitir. El traslado de los privados de libertad también se dio en la penitenciaría del Litoral. En los exteriores, varios familiares de los internos impidieron que se realice el operativo. Más tarde, autoridades dieron a conocer que más de 200 privados de libertad fueron trasladados desde la penitenciaría del Litoral a la cárcel del Rodeo en Puerto Viejo. Definitivamente el operativo bien organizado, planificado, no ha tenido ningún inconveniente. Por el contrario, se ha cumplido todos los objetivos diseñados por el SNAI con el apoyo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Sin embargo, internos de la cárcel El Rodeo rechazaron este traslado, argumentando que estos internos habrían protagonizado una de las masacres carcelarias. De su parte, el ministro del Interior, Juan Zapata, recalcó que la organización interna de las cárceles es completa competencia del SNAI. El SNAI es una entidad autónoma. Ellos son los que generan la planificación y sobre todo las reorganizaciones internas, no el ministerio ni la policía. Lo que la Policía y Fuerzas Armadas hace es colaborar en estas planificaciones. Edison Saavedra, Noticias 7. Atención amigos, el Ministerio de Educación informó que las clases fueron suspendidas en la parroquia Pascuales de Guayaquil durante este martes y miércoles, tras los hechos de violencia que se han registrado en la urbe. La decisión aplica para 3 unidades educativas: Alejo Lascano, Vicente Piedrahíta y Matilde Hidalgo.
En estas instituciones, las actividades escolares serán virtuales. Y a través de su cuenta de Twitter, la alcaldesa Cintia Viteri instó al gobierno nacional a suspender las clases presenciales en todo Guayaquil y en los sitios de conflicto. Además, informó que mañana se reducirá la jornada laboral en el municipio de la urbe porteña e insta al gobierno a hacer lo mismo en las instituciones públicas. Varias personas fueron detenidas para investigaciones en Puerto Viejo después de allanar una casa donde se encontró varias armas y municiones. Hasta los patios del Comando de la Policía Nacional en Puerto Viejo fueron llevados los 9 aprehendidos por el personal de la DINASED y equipos de inteligencia, luego de que se interviniera una vivienda en una urbanización privada, donde encontraron armas de fuego y municiones. Al realizar la inspección ocular en el sitio, se encontró en uno de los dormitorios de limpieza escondidas varias armas de fuego. Entre ellas tenemos una subametralladora con un silenciador y 3 armas cortas, 2 revólveres y una pistola. Asimismo, algunas municiones, que todos estos indicios, todas estas evidencias pues están siendo ya puestas a órdenes de la autoridad respectiva. Entre los aprendidos existen extranjeros, varios de ellos registran antecedentes penales. Uno de ellos es de nacionalidad colombiana, los otros son ecuatorianos de algunas provincias del país. Están ya las unidades de investigación levantando más información referente a estos sujetos. La policía investiga si los detenidos pertenecen a organizaciones delictivas que se encuentran operando en esta provincia y si las armas encontradas fueron utilizadas en algún hecho violento registrado en las últimas horas. Todas las evidencias encontradas fueron puestas en cadena de custodia y serán presentadas ante las autoridades competentes junto a los detenidos en la audiencia de flagrancia en las próximas horas. Y mucha atención porque el Ministerio de Salud anunció que se registraron 4 casos sospechosos de intoxicación por alcohol metílico en la capital, con un total de 46 casos, mientras que el número de fallecidos ya asciende a 20. La cartera de Estado ha emitido una alerta a escala nacional. Este 1 de noviembre, el Ministerio de Salud actualizó la situación de intoxicación por alcohol metílico. Francisco Pérez, subsecretario de Vigilancia de la Salud, informó que los fallecimientos ascienden a 20, mientras que los pacientes en estado crítico son 11. Y el día de ayer, en la ciudad de Quito, se levantaron 4 nuevos casos sospechosos de intoxicación por alcohol metílico. En total, son 46 los casos de intoxicación en las provincias de Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo, por lo que se extendió la alerta a escala nacional. Los pacientes están hospitalizados, uno de estos pacientes está en cuidados intensivos y precisamente por eso nos hace que se levanten las alertas nacionales, porque al parecer podría este licor adulterado estar circulando por todo el Ecuador. El alcohol adulterado estaría siendo comercializado a través de marcas de licor falsificadas. A mi derecha, la etiqueta falsificada de un licor que se comercializa en el Ecuador, y al lado izquierdo tenemos una etiqueta original. Tanto Intendencia con las comisarías y los tenientes políticos se encuentran ya realizando operativos en diferentes lugares de la ciudad de Quito. Vamos a hacerlo también en Pichincha. Algunos de los síntomas son alteración del estado de conciencia, visión borrosa, náuseas, dolor de cabeza y o abdomen, resaca prolongada. Si usted presenta uno de estos síntomas, debe llamar al 911 o al 1-800-VENENO, 836-366. Manuela Bedón, Noticias 7. En nuestro avance internacional, amigos televidentes, la ONU insta a Rusia a restablecer un corredor humanitario para exportaciones desde puertos ucranianos, tras la firma de un acuerdo mediado por la ONU y Turquía para garantizar la movilización de cereales y fertilizantes desde puertos ucranianos en el Mar Negro. Rusia decidió parar la cooperación. Celia Mendoza, de nuestra cadena aliada, nos da detalles desde las Naciones Unidas. La seguridad alimentaria del planeta está nuevamente en riesgo luego de que este fin de semana Rusia reanudó su bloqueo de las exportaciones de cereales desde los puertos ucranianos, dejando atrás el acuerdo mediado por Naciones Unidas.
Es realmente indignante. Eso va a aumentar el hambre. No hay razón para que lo hagan. Pero siempre están buscando alguna justificación para poder decir que la razón por la que están haciendo algo indignante es porque Occidente los obligó. Y eso es simplemente una tontería. No hay ningún mérito en lo que están haciendo. La ONU negoció el acuerdo y debe respetarse. Martin Griffiths, subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios y Emergencias, se pronunció este lunes ante el Consejo de Seguridad. Insistimos, como lo hemos hecho todo el tiempo, en que las exportaciones de estos dos proveedores, Ucrania y Rusia, son vitales. Necesitamos exportaciones sin trabas de ambos. Griffiths llamó a los miembros de la ONU a respaldar el acuerdo firmado a finales de julio, mediante el cual se ha logrado exportar más de 9 millones de toneladas de cereales y otros productos alimentarios desde el Mar Negro. Rusia, sin prueba alguna, aseguró que este corredor humanitario fue usado de manera irregular. No queremos que Kiev prepare otros actos de terror con el apoyo de sus patrocinadores occidentales, por lo que nos vimos obligados a suspender la implementación de esta iniciativa el 29 de octubre por un periodo de tiempo indeterminado. Griffith afirmó que las partes que firmaron el acuerdo están obligadas a cumplirlo, mientras indicó que no están pidiendo permiso para implementar este en el Mar Negro. Rusia, por su parte, aseguró que está dispuesta a vender cereales a precios asequibles y se comprometió a entregar 500,000 toneladas a países pobres. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Amigos televidentes, nos vamos a una pausa, pero al regreso le contamos que este 2 de noviembre se conmemora el Día de los Difuntos, donde la colada morada y las guaguas de pan son la comida típica tradicional en esta celebración. Regresamos en breve. También en Twitter. Además, recuerda que somos retransmitidos por Radio Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Amigos televidentes, gracias por seguir con nosotros. Vamos con más información y mucha atención porque 7 personas fueron detenidas como parte de la investigación que efectúa la Fiscalía por presuntos actos de corrupción en el interior de Petroecuador. La investigación que se desarrolla en Estados Unidos en contra del exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, Nilsen Arias, por lavado de activos, desenredó un entramado de corrupción que dio paso a varias acciones en el país. Este martes, la Fiscalía ejecutó allanamientos simultáneos en varias ciudades. 7 personas fueron detenidas para investigaciones por un presunto delito de ejercicio de acción pública relacionado con actos de corrupción en la adjudicación de contratos en la estatal petrolera. Entre los detenidos están 4 exfuncionarios de Petroecuador y un exempleado del Ministerio de Economía y Finanzas. La presunta estructura habría sido liderada por Arias en su calidad de alto funcionario. Y realmente va a hacer revelaciones terribles, pero necesarias para que el país conozca la verdad. A decir del analista petrolero Luis Calero, es necesario que se transparente la institución y se identifiquen a todos quienes se coludieron en este entramado. Porque estaríamos hablando de actores tanto nacionales como internacionales, de empresas dedicadas a estas actividades ilícitas. Tras posesionarse en el cargo como ministro de Energía, Fernando Santos Alvite detalló que pondrá énfasis en la situación que enfrenta actualmente la estatal petrolera. Petroecuador no tiene balances, así es que hay que ocuparse de limpiar las cuentas inmediatamente. Arias habría recibido al menos $18 millones en sobornos. En la justicia estadounidense, además, otras 17 personas son procesadas por estos hechos de corrupción. Olga Velasco, Noticias 7. La Comisión de Fiscalización pidió 5 días más de prórroga para presentar el informe con respecto al juicio político en contra de los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, acusados de supuesto incumplimiento de funciones. Las acusaciones están dirigidas a los consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ivette Estupiñán, Sofía Almeida, Juan Dávalos, David Rosero y Francisco Bravo. Todos acudieron a presentar las pruebas de descargo y ahora corresponde a la mesa de fiscalización procesar la información y el testimonio de los convocados. Una vez concluido el periodo para el censo en línea, el INEC se prepara para la fase presencial que iniciará el 7 de noviembre del 2022. ¿Qué pasa con las personas que no se censaron?
Le contamos en la siguiente nota. El lunes 31 de octubre a las 23:59 de la noche se cerró la fase en línea del Censo de Población 2022, con 2.3 millones de cuestionarios completados. Así lo anunció Roberto Castillo, director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INEC. Napo, Carchi y Manabí son las provincias en donde, al poder ponderar por el número de habitantes, han sido las que más personas se han censado. Si usted no realizó el censo en la plataforma digital del INEC, no se preocupe. Cada censista está en la obligación de pasar por todos los hogares a partir del lunes 7 de noviembre. El personal capacitado visitará cada casa a partir de las 7 de la mañana hasta las 19 horas. En caso de que no se encuentre al ciudadano en ese horario, insisto, dejaremos una notificación para poder hacer la entrevista en horarios de la noche, pero eso solamente es con autorización previa del ciudadano. ¿Cómo identificar al censista? Van a poder identificar a los censistas porque van a estar debidamente uniformados, número uno, y además de eso van a aportar una credencial. En la credencial está la fotografía del censista, su número de cédula y atrás de la credencial un código QR. Por otro lado, si usted hizo el censo en línea, deberá presentar el código QR que le apareció al finalizar la encuesta a los censistas de turno. Si desea saber cuándo llegará el censista a su vivienda, deberá ingresar a la página web del INEC. Ahí se activará un espacio para que los ciudadanos confirmen la fecha estimada en que llegará el encuestador, o a su vez puede comunicarse al 1800 INEC. Vamos a cambiar de tema, amigos. Según el barómetro laboral, el 21% de las empresas en nuestro país promueve el empleo en diversidad e inclusión. Sin embargo, el 95% de los empleos o de los empleados consideran que es importante tener un enfoque de diversidad e inclusión en el ambiente laboral. ¿Cuáles son entonces las acciones que se han tomado estas empresas? Le contamos en la siguiente nota. Grupo Lila lanzó los resultados del barómetro laboral, donde se analiza y evalúan las políticas dirigidas a mujeres, personas con discapacidad, etnias y nacionalidades, orientación sexual, nivel socioeconómico, entre otros, en empresas de escala nacional. Según María Cecilia Holguín, socia fundadora de Grupo Lila, este informe año tras año busca evidenciar los avances y necesidades en cuanto a diversidad y conciliación. Y la conciliación hablando desde ese punto de ser el balance entre nuestra vida personal, familiar y profesional. Según el informe, el 95% de los encuestados afirmaron que es necesario tener un enfoque de diversidad e inclusión en el ambiente laboral, y la ciudadanía tiene este mismo sentir. 100% de la población siempre va a haber un porcentaje que requiere algún otro nivel de inclusión justamente y opinan que algunas acciones que se pueden tomar es la implementación de departamentos enfocados en estas temáticas. O sea, que sea de forma integral para todos, sin desperdiciar ningún tipo de disminución propia de la persona. Holguín destaca que entre los hallazgos está que las empresas en el país tienen el interés en la aplicación e implementación de este tipo de políticas. También porque ya están pasando casos reales internamente en las empresas que les ponen alerta y decir qué estamos haciendo, qué tenemos o qué estamos gestionando internamente. Uno de los hallazgos más importantes del estudio está en que los trabajadores dedican la mayoría de su tiempo en el trabajo, seguido del desplazamiento al lugar de trabajo y el cuidado de los hijos. Y ciertas prácticas que pueden ser de flexibilidad laboral, de apoyo a la familia, de igualdad de oportunidades, de estabilidad laboral, de crecimiento profesional, que vengan a ayudar a cubrir todos estos problemas que estamos encontrando. Un comportamiento general detectado en las empresas es que las prácticas empresariales existentes de diversidad y conciliación, en su mayoría, están apegadas al cumplimiento de la legislación vigente y vinculante. Manuela Bedón, Noticias 7. Docentes ecuatorianos pueden trabajar en los Estados Unidos con un salario de hasta $30,000 anuales, dando clases a niños menores de 10 años. Veamos. El sueño americano de forma legal y con sueldo de hasta $40,000 anuales ahora es posible. Así lo cuentan las maestras que ya son parte del programa. Siempre me gustó el viajar a otros países, conocer otras culturas, más que los viajes turísticos en sí. Me gustó el poder formar parte de otros lugares. Contemplas todos los beneficios, tienes tu seguro médico, es mucho más fácil tener un carro.
El programa de intercambio cultural Participe Learning brinda la oportunidad a maestros ecuatorianos para que den clases a niños y niñas de 5 a 10 años en Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia, en los Estados Unidos. Además, los maestros que sean seleccionados obtendrán la visa para ellos y su familia para que puedan vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. El docente va a recibir una visa J1, el cónyuge va a recibir una visa J2 y esta visa J2 le permite adquirir un permiso de trabajo para poder trabajar legalmente en los Estados Unidos. Es un programa avalado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Los maestros interesados deben postular en www.participatelearning.com. El docente tiene que ser un docente en primaria con experiencia mínima de 2 años. No existe límite de edad para los maestros y maestras que estén interesados en trabajar en los Estados Unidos. Empresarios y cámaras de turismo están preocupados, puesto que tras los hechos delictivos en el país se cancelaron las reservaciones hoteleras para el próximo feriado por el Día de los Difuntos y también por la Independencia de Cuenca. La ola de atentados registrados en Guayaquil y Esmeraldas también cambió el panorama turístico frente al feriado por Día de Difuntos e Independencia de Cuenca. Hace un momento acabo de hablar con Esmeraldas, no tienen reservas, se han caído todo lo poco que tenían de reserva. Provincia de Santa Elena, Salinas, están caídas las reservas. Es que la situación en Esmeraldas ya venía complicada desde hace varias semanas, pero en Salinas el panorama era diferente. Incluso la cancelación hotelera involucraría también a Cuenca. Hasta en el mismo Cuenca va a haber mucho freno en el tema de reservas, caídas van a haber por el tema de la inseguridad. Y es que este feriado de 4 días significaba que miles de turistas nacionales y extranjeros muevan la economía en al menos $60 millones. Creía que podía haber una dinamización entre 40 a 60 millones de dólares, creo yo. Puede ser que yo le diga ya, mañana vamos a tener un 70%. Y si hoy de noche hay otra catarata de eventos negativos como lo que han habido anoche, vuelve y se cae la ocupación. Sin embargo, Holbach Muñetón, presidente de las cámaras de turismo del Ecuador, considera que sí habrá personas que decidan moverse a las diferentes playas durante los días de asueto. Bueno, que yo creo que hay que apostar por el Ecuador, hay que seguir apostándole por el Ecuador, que la seguridad no solo depende de la policía, la seguridad depende de todos. Edison Saavedra, Noticias 7. La Corte Constitucional tiene menos de 20 días para pronunciarse por las primeras 6 preguntas que envió el Ejecutivo. Sin embargo, hay 5 aún en espera. Conozcamos más sobre este proceso. Si todo sale como está previsto, los ecuatorianos contestarán 11 preguntas de la consulta popular el 5 de febrero del próximo año. Pero todo depende aún de la Corte Constitucional. Nosotros hemos pasado el primer filtro de la Corte Constitucional y tenemos actualmente 8 preguntas que la Corte nos ha dicho está bien que se vayan vía enmienda. Ahora tenemos que pasar el segundo momento de control, que es mucho más estricto que el primer momento. Hay 20 días para que la Corte califique las preguntas y se pronuncie sobre su formulación. Allí se determinará si todas van a la papeleta o no. Y en esos 20 días nosotros alcanzamos a llegar a las seccionales para evitarles a los ecuatorianos precisamente un gasto electoral adicional. Según el gobierno, hasta el 3 o 4 de diciembre alcanzarían a emitir el decreto para que el CNE comience con el proceso electoral y así llegar a las seccionales. Por eso necesitan cuanto antes el dictamen de la Corte. Si la podemos hacer antes, mucho mejor. Los tiempos están un poquito apretados, pero con que sea al menos al momento de la elección de febrero de 2023, estamos bien. Lo que sí está claro es que no queremos que sea después. La propuesta es que los ecuatorianos sean consultados sobre temas como la extradición por crimen organizado, la conformación de un consejo fiscal, la reducción de asambleístas, el número mínimo de afiliados en partidos políticos, incorporar un subsistema de protección hídrica, la compensación por apoyo ambiental, la designación de vocales del CPCCS en la Asamblea y también allí designar a las demás autoridades de Estado. Mientras que las 3 últimas preguntas son la destinación de montos decomisados de lavado de activos a educación, tipificar la extorsión por vacunas y finalmente la deducción tributaria para contratar a mayores de 45 años. Lautaro Andrade, Noticias 7.
Este 2 de noviembre, amigos, se conmemora el Día de los Difuntos, donde la colada morada con las guaguas de pan son la comida tradicional típica de esta celebración. Según algunos historiadores, su consumo se remonta hace más de 500 años. En la siguiente nota nosotros les vamos a contar más acerca de esta tradicional bebida. Según datos históricos, la colada morada se remonta a la época prehispánica. Pese a ser una bebida típica que se consume desde hace varios siglos, la ciudadanía no conoce su origen. No, perdón, ni idea. No, la verdad. Yo creo que significa recordar cuando hubo el diluvio universal y cuando las personas murieron y se ahogaron. Los orígenes son varios. Uno de ellos se cree que proviene del Ayamayquilla, que era una fiesta de los Quituscaras. Juan Pablo Holguín, decano de la Facultad de Gastronomía de la UTE, explica que en esta celebración se desenterraban a los muertos. Entre ellos una especie de chicha que se hacía a base de maíz morado también y de sangre de llama, lo que cuenta la historia. Sin embargo, con la llegada del catolicismo, estas costumbres se fueron modificando. Vino el tema de la sangre, se quedó solamente el maíz morado y se fueron sustituyendo otros ingredientes y añadiendo sobre todo frutas y especies. Sí, y así ha ido evolucionando hasta el día de hoy y hemos ido mejorando incluso en la técnica. Ya nosotros acá desde la escuela procuramos pulir las técnicas para hacer que esta misma tradición, sin obviamente interrumpir su proceso tradicional, pero que esta misma tradición sepa mejor. Edgar Reyes, chef docente de la UTE, explica que en un inicio estas celebraciones se daban hasta por 2 meses. Pero no era un día, en realidad era un periodo que empezaba generalmente en septiembre, después del solsticio, y se alargaba por 1 mes, 2 meses, con la idea de de conmemorar con sus muertos y comunicarse con el más allá. Esa era. Y la receta de la colada morada se ha ido modificando en los últimos 500 años. En la actualidad, la ciudadanía puede disfrutar de esta bebida desde el mes de octubre hasta finales de noviembre. Una tradición llena de historia, creencias y ligada a nuestros antepasados. Manuela Bedón, Noticias 7. Agentes de fronteras de los Estados Unidos disparan balas de goma contra migrantes venezolanos en su frontera sur. Esto ocurrió cuando centenares de inmigrantes atrapados en México se manifestaron para mostrar su desacuerdo con las políticas migratorias que no les permiten ingresar en los Estados Unidos. La patrulla fronteriza de Estados Unidos dispara balas de goma contra migrantes venezolanos en la frontera con México. Ocurrió cuando centenares de inmigrantes atrapados en México se manifestaron para mostrar su desacuerdo con las políticas migratorias que no les permiten entrar a Estados Unidos. Con enormes banderas de Venezuela, México y Estados Unidos, los manifestantes iniciaron una marcha en Ciudad Juárez. Hacia el río Bravo consiguieron cruzarlo y caminar junto al muro fronterizo, antes de volver a México al grito de "déjennos entrar, queremos trabajar". Testigos explican lo vivido. Sí, lo que hicieron fue un atropello humano, una violencia humana fue lo que hicieron con nosotros. Entonces hoy venimos pacíficamente, ellos responden con armas. Se llevaron a varios compañeros apresados y que estamos haciendo nada malo. Nos han atacado, nos han agredido y ya pues uno como en defensa se queda parado gritando y ya nos disparan. Ya. Cuando nos tenían hincados allá, agachados, nos dijeron que nos iban a trasladar en cada vehículo de 15 en 15. Allí nosotros nos asustamos y nos dirigimos hacia atrás. Cuando nos dirigimos hacia atrás, que empezamos a gritar que no nos íbamos a subir a ningún vehículo, sacaron todas las pistolas y querían como que agarrarnos. Desde el 12 de octubre, cientos de venezolanos se encuentran varados en las fronteras mexicanas sur y norte. Estados Unidos deporta de inmediato a quienes intentan cruzar de manera irregular por la frontera terrestre. Solo admite procesos de asilo para los migrantes venezolanos que lleguen por vía aérea y bajo ciertas condiciones. México ha recibido a unos 1.800 venezolanos deportados desde Estados Unidos desde que entró en vigor la nueva política migratoria. Vamos enseguida con las noticias internacionales, amigos televidentes. Bolsonaro rompe su silencio tras las presidenciales brasileñas con una declaración en Brasilia, mientras miles de sus partidarios siguen cortando carreteras con sus camiones en todo el país para bloquear el tránsito. Veamos. El ultraderechista Jair Bolsonaro ha roto su silencio en su primera declaración tras perder la segunda vuelta de las presidenciales brasileñas del domingo. Sin reconocer explícitamente su derrota, ha manifestado que siempre ha jugado dentro de las 4 líneas de la Constitución,
cuyos mandamientos continuará cumpliendo, al tiempo que ha justificado las movilizaciones de sus partidarios. Los actuales movimientos populares son fruto de la indignación y del sentimiento de injusticia de cómo se desarrolló el proceso electoral. Las manifestaciones pacíficas siempre serán bienvenidas, pero nuestros métodos no pueden ser los de la izquierda, que siempre han perjudicado a la población. Su primera declaración ha llegado cuando centenares de sus simpatizantes llevan 2 días bloqueando carreteras con sus camiones. Una situación que ha obligado al Tribunal Supremo a intervenir ante la eventual inacción de la Policía Federal brasileña, que ha recibido la orden de levantar todas las barricadas que impiden el tráfico. Mientras, sus más estrechos colaboradores han confirmado que Bolsonaro ha autorizado la transición, aunque no ha dicho ni una sola palabra de su rival, el izquierdista Lula da Silva, que ganó los comicios por un estrecho margen del 1,8% de los votos. Un traspaso de poderes de 2 meses hasta que Lula asuma oficialmente la presidencia del país el próximo 1 de enero. Vamos con más información del mundo, amigos, y le contamos que equipos de rescate continúan la búsqueda de cuerpos tras el derrumbe fatídico de un puente colgante que dejó 134 muertos en Morbi, donde se desplazó el primer ministro indio Narendra Modi para visitar el lugar. Las dudas se han multiplicado sobre la posible causa de esta tragedia, ocurrida el domingo, como le comentamos ya, en la región de Morbi, en el estado de Guairat. 9 personas fueron arrestadas bajo cargos de homicidio por el derrumbe de esta estructura de 150 años, que estuvo recién reparada. El puente peatonal estaba lleno de gente celebrando el último día de la fiesta de Diwali. Entre los fallecidos hay 47 niños. Las terribles imágenes de las cámaras de seguridad mostraron cómo la inestable estructura se hundía al romperse los cables. Cientos cayeron al río mientras otros se aferraban desesperadamente a los restos del puente y pedían socorro en la oscuridad. Mientras tanto, Irán someterá a juicios públicos esta semana a unos 2.000 detenidos en las protestas. Algunos de ellos se enfrentan a delitos que conllevan inclusive en ese país la pena de muerte. Unos 2.000 detenidos en las protestas en Irán serán sometidos a juicios públicos. La mitad de ellos se celebrarán en Teherán, según han anunciado las autoridades iraníes. Fueron todos arrestados durante las manifestaciones que comenzaron tras la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, que falleció mientras estaba bajo custodia policial. Los juicios se celebrarán en público a finales de esta semana, mientras crece la preocupación internacional por la respuesta policial a las protestas. Amnistía Internacional la ha calificado de brutal represión. Durante el fin de semana, las fuerzas de seguridad iraníes han disparado y lanzado gases lacrimógenos contra las multitudes de manifestantes. Hay al menos 283 muertos desde el inicio de las protestas hace 7 semanas. Algunos de los detenidos se enfrentan a la pena de muerte. Rusia retoma el servicio militar obligatorio de otoño tras poner fin a la movilización parcial. 120.000 personas serán reclutadas este año según el decreto de Vladimir Putin, que asegura que no participarán en las operaciones en Ucrania. Comienza en Rusia el servicio militar obligatorio de otoño y lo hace con un mes de retraso por la movilización parcial que se ha llevado a cabo en las últimas semanas para la invasión de Ucrania. 120.000 personas serán reclutadas en 2022, según el decreto de Vladimir Putin. Estos ciudadanos llamados al servicio militar, explica el presidente ruso, no participarán en lo que llaman operación militar especial en Ucrania. El 21 de septiembre Putin decretó una movilización parcial en todo el país, diciendo que era para proteger la soberanía de Rusia. La medida provocó protestas y miles de hombres en edad de reclutamiento abandonaron el país.
El lunes, el Ministerio de Defensa ruso anunció que se habían suspendido todas las actividades de movilización y la entrega de citaciones militares. Amigos televidentes, le ponemos punto final a esta emisión de noticias. Como siempre, agradecerles y a invitarles a que estén atentos a las siguientes emisiones de Noticias 7, pues tenemos mucha información para ustedes. Y a continuación, Vero se queda fanático con toda la información deportiva. Así es, ya está listo nuestro equipo de fanático, amigos televidentes, para hacer una ampliación de todas las novedades deportivas. Mañana recuerden que tenemos una cita informativa con ustedes a partir de las 7 horas en punto. Aquí en Noticias 7 nos acompañará el economista Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, para hablar precisamente acerca de cuáles son las novedades en el ámbito social y los planes que se van a efectuar en los próximos meses. Así que estarán pendientes de esta entrevista. Muchas gracias, buenas noches. Hasta mañana, un abrazo.